Bienvenidos a una historia que parece sacada de las páginas más oscuras del amor y la traición. Vamos a conocer a Raymond Fernández, el encantador Latin lover que utilizaba los anuncios de búsqueda de pareja en los periódicos como su coto de caza personal. Con su labia y encanto, Raymond no solo seducía a sus víctimas, sino que también lograba casarse con ellas solo para después dejarlas sin un centavo. Pero la trama se vuelve aún más oscura con la entrada en escena de Marta Beck, su cómplice y amante desesperada, dispuesta a cruzar cualquier límite por mantenerse al lado de su querido Raymond. Juntos formaron una de las parejas criminales más notorias de la historia, los asesinos de los corazones solitarios. Acompañadme en este viaje a través de sus vidas, sus crímenes y el legado de terror que dejaron atrás. Hola a todos, yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Pero antes de empezar, si os gusta el contenido de este canal, os invito a suscribiros, darle like a los vídeos y compartirlos para ayudar a que YouTube lo recomiende a más personas. Venga, que no cuesta tanto. Ahora sí, vamos al lío. Ramón Fernández, hijo de españoles, nació en Hawái el 17 de diciembre de 1914, cuando en Europa hacía solo unos meses había empezado la Primera Guerra Mundial. Poco después, toda la familia se mudó de Hawái a Connecticut, persiguiendo el clásico sueño americano, aunque la situación no logró cambiar mucho. A pesar de que Ramón era un chico inteligente y despierto, sus padres decidieron no mandarle a la escuela para que pudiera ayudar en la finca, donde le ordenaban hacer duras tareas. Por otra parte, el chico no recibía ningún tipo de cariño y sufría continuos malos tratos por parte de su familia, en especial de su padre. A los 16 años le detuvieron por robar pollos junto a dos de sus amigos y a pesar de ser un delito menor, estaba penalizado por lo que fue a prisión. Sus dos cómplices fueron liberados una vez sus familias pagaron la fianza, no así Fernández. Su padre se había negado a pagar, por lo que el chico tuvo que pasar 2 meses entre rejas. La situación familiar seguía siendo precaria a nivel económico y con la Gran Depresión se vieron obligados a regresar a España, concretamente al pueblo granadino de Órgiva. Al padre de Ramón le fueron bien allí los negocios y prosperó hasta convertirse en alcalde de dicha localidad. Ramón Fernández contrajo matrimonio con una joven llamada Encarnación Robles, con quien tuvo 4 hijos. La mujer vivía un infierno junto a su esposo, quien la maltrataba. Pero Ramón, quizá harto de su vida en el pueblo, se enroló a la marina mercante para alegría de Encarnación y de sus 4 hijos, que así no tenían que sufrir su presencia en el hogar familiar. Un día Fernández decidió huir, robando todo lo que pudo del barco donde se hallaba, pero fue apresado y encarcelado. En aquel entonces comenzaba la Segunda Guerra Mundial y aquello fue la oportunidad perfecta que encontró Ramón para alejarse de todo. Haciendo gala de su faceta aventurera, se enroló en el servicio de inteligencia británica. En diciembre de 1945, mientras viajaba en barco, tuvo lugar un accidente que quizá fuera el detonante de su comportamiento posterior. Una compuerta se desprendió y cayó sobre su cabeza, fracturándole el cráneo. Este accidente sería luego utilizado en su defensa para sus abogados, ya que dijeron pudo afectar a su comportamiento social y sexual. Estuvo 3 meses hospitalizado y al salir cometió un robo, por lo que fue nuevamente encarcelado. Fue su compañero de celda, según se cuenta, quien le enseñó vudú y magia negra. Debido a ello, Ramón empezó a contar que tenía poderes hipnóticos, a través de los cuales era capaz de controlar el comportamiento de las demás personas. Una vez que cumplió condena, Ramón abandonó a su mujer e hijos que seguían en Granada y se embarcó rumbo a Nueva York, donde reclamó su ciudadanía estadounidense y se cambió su nombre por el de Raymond. En aquella época cometió algún que otro delito y volvió a ser encarcelado al menos un par de veces más.
A pesar de que el ahora llamado Raymond no era especialmente guapo, tenía cierto éxito entre las mujeres, tal vez por su labia o porque, como según contaba él mismo, la magia negra le había otorgado un poder y un encanto irresistible para las mujeres. Tenía muchas amantes, la mayoría mujeres maduras con las que satisfacía sus apetitos sexuales y también sus necesidades económicas. Pudo comprobar que la Segunda Guerra Mundial había dejado a muchas mujeres viudas, mujeres solitarias y acaudaladas, dispuestas a donar grandes sumas de dinero a cambio de un poco de amor y atención. Corría el año 1947 y Raymond Fernández comenzó a responder a los anuncios personales de mujeres solas, llamados Clubs de los Corazones Solitarios, publicados en la sección de búsqueda de pareja de los periódicos. Raymond resultó ser un seductor infalible. Elegía mujeres de mediana y avanzada edad, a las que invitaba a cenar. En muy poco tiempo caían en sus redes y tras unas pocas citas y encuentros amorosos y sexuales con ellas, les robaba todo el dinero que podía hasta que ya no había más donde rascar. Entonces desaparecía completamente de sus vidas. Lamentablemente, la mayoría de estas víctimas, al saberse utilizadas y engañadas y avergonzadas por ello, no lo llegaron a delatar a la policía. Por aquel entonces, Raymond conoció a Jane Lucilla Wilson Thompson, una mujer de mediana edad que vivía junto con su madre. Ambas mujeres se sustentaban económicamente gracias a la renta de las habitaciones del apartamento de Lucilla. Fernández alquiló una de esas habitaciones y se mudó a vivir allí. Pronto Raymond y Lucilla ya estaban manteniendo una relación amorosa. 2 meses más tarde ambos decidieron ir de vacaciones a España, obviamente con todos los gastos pagados por Lucilla. Visitaron Madrid, Málaga y Granada y fue entonces cuando a Raymond se le ocurrió algo que parece bastante absurdo. Llevó a Lucilla Thompson a conocer a su esposa Encarnación y a sus 4 hijos. Hasta entonces él nunca había comentado a Lucilla que estuviera casado, pero de todos modos, una vez enterada la señora Thompson del verdadero estado civil de su amante, aunque consternada, sorprendentemente le acompañó a visitar a su familia. Las dos mujeres se conocieron y por unos días aceptaron aquella situación extraña tolerándose la una a la otra. Como ambas hablaban distintos idiomas, simplemente no se dirigían la palabra. La mujer de Raymond, totalmente ignorante de lo que estaba pasando, no llegaba a entender qué relación había entre su esposo y aquella mujer, pues le sorprendía el hecho de que Lucilla fuera una mujer muy mayor. Pero a los pocos días la señora Thompson, harta y sin poder soportar la idea de compartir a su amante, amenazó a Raymond con volver sola a los Estados Unidos y dejarle a él en España sin medios para poder viajar de regreso. Acto seguido se fue a alojar a un hotel de Sevilla. Al día siguiente, Lucilla amaneció muerta en la habitación del hotel. El diagnóstico fue ataque al corazón provocado por una gastroenteritis. Después de este triste suceso, Raymond Fernández regresó a Nueva York el 29 de noviembre. Pero empezado el año 1948, una mujer inglesa denunció en el consulado norteamericano que sospechaba que Jane Thompson había muerto asesinada. Según contó esta señora, las dos mujeres se habían conocido durante el viaje a España. A la inglesa le pareció raro que el marido de Jane fuera mucho más joven que esta y que también le prohibiera hablar con otros pasajeros. Tanto insistió la mujer que la policía decidió investigar el caso. Se descubrió que Raymond compró un frasco de digitalina en la misma farmacia del hotel de Sevilla donde se hospedaba la señora Thompson 2 días antes de que ésta falleciera. Pero por suerte para Raymond, como el cadáver ya estaba muy descompuesto, fue imposible practicarle una autopsia y el caso se cerró. Raymond quedó libre de cargos. Se cree muy probable que ese fuera el primer asesinato cometido por Fernández. Raymond regresó a Nueva York en cuanto le dejaron. Se presentó en los apartamentos de la señora Thompson y habló con la madre de esta. La mujer estaba devastada por la muerte de su hija, pero pronto supo que aquella no era la única desgracia que se le venía encima. Raymond le presentó un documento que le nombraba a él único heredero de la propiedad.
La anciana, deprimida y confiada, no se cuestionó ni siquiera por un momento la autenticidad de aquel documento que, evidentemente, era una falsificación. Raymond, caritativo y como nuevo dueño del apartamento, permitió alojarse a la anciana en una de las habitaciones hasta que encontrara un nuevo hogar donde vivir. Después de eso, Fernández siguió con su vida anterior, estafando y engañando a las mujeres que caían presas de sus encantos. Es por aquel entonces cuando comienza a mantener correspondencia con la joven directora de una residencia de niños con discapacidad en Florida. Ella se llamaba Martha Seabrook Beck y tenía 26 años. Martha Jules Seabrook nació el 6 de mayo de 1920 en Milton, Florida. Martha era una joven de carácter fuerte y tendencia a la soledad. Sus compañeros de escuela a menudo la provocaban, reaccionando a su actitud poco amigable, lo que a su vez le llevaba a aislarse todavía más. Un desorden glandular hizo que comenzara a desarrollarse antes de tiempo. Tuvo su primera menstruación a los 9 años y debido a ello también aumentó de peso. Aunque era todavía una niña, pese a lo desarrollada que estaba como mujer, atrajo a algunos chicos que se acercaron a ella buscando algo más que amistad. Su madre era una mujer muy estricta y dominante, que se limitaba a proporcionarle una educación básica y a imponerle rigurosas reglas para que no llegara a acostarse con algún chico. Años más tarde, durante su juicio, Martha contó que cuando contaba 13 años de edad había sido asaltada sexualmente por su propio hermano. Cuando se lo contó a su madre, ésta la golpeó y llegó a culparla de lo sucedido. La joven, vigilada por su severa madre y sin amigos, vivía prácticamente encerrada en casa. Martha se entretenía leyendo novelas y revistas románticas que alimentaban sus fantasías de llegar a conocer a lo más parecido a un apuesto príncipe, el cual se enamoraría perdidamente de ella y la desposaría para vivir juntos y felices por siempre jamás. Al terminar la escuela estudió enfermería y una vez aprobados los exámenes se convirtió en enfermera a la edad de 22 años. A medida que la chica había ido creciendo, su desajuste se fue convirtiendo en una obesidad sin freno. No era una mujer guapa, ni siquiera agradable, y eso no solo le causó problemas en sus relaciones amorosas, sino también a la hora de encontrar empleo. Aunque finalmente le ofrecieron un puesto de trabajo en una empresa de servicios fúnebres donde se encargaba de lavar y amortajar los cadáveres, pero aquello obviamente no la satisfacía en lo más mínimo y pronto dejó ese empleo y se trasladó a California, donde entró a trabajar en un hospital del ejército como enfermera. Ignorada por el sexo contrario debido a su aspecto y desesperada por encontrar a alguien que la amara, empezó a acosar a hombres en las paradas de autobuses. La mayoría de ellos la rechazaba, pero uno de ellos debió seguirle el juego, pues Martha quedó embarazada. Aunque intentó convencer al padre de la criatura que se casara con ella, este se negó rotundamente y finalmente, soltera y embarazada, Martha volvió a Florida. Para no ser repudiada por sus conocidos, ni por supuesto su madre, inventó una farsa en la que el padre de su hijo era un oficial de la Marina que había muerto durante la campaña del Pacífico. Mintió también que todo el mundo la creyó e incluso su historia llegó a ser publicada en el periódico local. Poco después de haber dado a luz a su hijo, consiguió un empleo en un hospital, pero fue despedida al poco tiempo por conducta escandalosa, posiblemente por acosar a un funcionario o a un enfermo. En 1944, Martha conoció a un conductor de autobuses de Pensacola, Alfred Beck, del que quedó embarazada. Aunque se casaron, su matrimonio solo duró 6 meses, cuando Martha pidió el divorcio al poco de haber dado a luz. Martha Beck, desesperada y madre soltera, vivía su vida con una mezcla de amargura y esperanza, aferrándose todavía al sueño de encontrar algún día al amor de su vida. En 1946 encontró empleo en el Hospital para Niños con Discapacidad de Pensacola. Desempeñó tan bien su trabajo que meses más tarde fue nombrada directora de la institución. Es entonces cuando uno de sus conocidos, dispuesto a gastarle una broma, escribió al Club de los Corazones Solitarios en Nueva York en nombre de Martha pidiendo que le mandaran una solicitud de inscripción.
El destino, en su caprichosa y a veces implacable manera, había preparado todo para que Raymond Fernández y Marta Beck se conocieran. Raymond y Marta comenzaron a escribirse. Ella creía haber encontrado por fin a su príncipe azul, aún sin saber cómo era físicamente, y él se imaginaba a Marta, dado su puesto en el hospital, como una mujer lo suficientemente acaudalada como para poder sacar algún beneficio económico de aquella relación. Decidió viajar a Florida para visitarla. Se sorprendió al ver el verdadero aspecto físico de Marta. Era una mujer excesivamente obesa y poco agraciada. También pudo comprobar rápidamente que tampoco era una mujer adinerada. Es más, a duras penas podía salir adelante con su sueldo y criar a sus 2 hijos ella sola. Pese a todo, decidió comportarse cortésmente con ella, invitándola a salir y a cenar, aunque no llegaron a mantener relaciones sexuales. 2 días después, se despidió de Marta diciéndole que debía volver a Nueva York. Marta Beck, que ya estaba completamente enamorada de Raymond, le confesó antes de que se fuera que lo amaba. Aunque Raymond quedó sorprendido por esta confesión romántica, decidió, con más razón si cabe, escapar de allí inmediatamente. Durante meses, Marta no dejó de enviarle cartas a Raymond en las que le hablaba sobre el amor incondicional que sentía por él. Raymond no sabía cómo reaccionar ante tanta fusividad y al final decidió enviarle una carta. En ella le explicaba que lo que sentía él por ella no era más que respeto, no había amor ni pasión de ningún tipo, y que lo mejor era romper cualquier clase de relación entre ambos. Al recibir y leer la misiva, Marta dejó a sus hijos en la casa de una vecina, echó al correo una nota de despedida para Raymond e intentó quitarse la vida metiendo la cabeza en el horno mientras dejaba escapar el gas. La vecina, al percibir el olor a gas que salía de la casa de Marta, se percató de lo que estaba pasando y llegó a tiempo de evitar una tragedia. Pudieron reanimar a Beck en el hospital. Raymond, al recibir la misiva de despedida de Marta, no sabemos si por lástima o qué sé yo, le escribió un telegrama invitándola a pasar unos días con él en Nueva York. Ella accedió de inmediato, dejó a sus hijos con unos familiares y se presentó en casa de Raymond. Allí ambos concretaron su relación. Marta estaba fascinada con su amante, ya que por primera vez en su vida estaba viviendo lo que tanto había soñado, una pasión desenfrenada. Por el contrario, Raymond se sentía un poco sofocado tanto con la situación como con el carácter de la mujer. Marta resultó ser sumamente dominante, incluso en la cama, donde le gustaba mucho más el sexo duro que el galanteo y el romanticismo, pero a pesar de ese agobio que Raymond sentía, disfrutaba de la manera que ella satisfacía todos sus deseos, así como su necesidad compulsiva de sexo. Marta Beck había pedido 2 semanas de permiso para visitar a Raymond y lamentablemente llegó la hora de regresar a su casa. Cuando Marta se marchó, Raymond se sintió aliviado, pues sentía que algo tenía ella que le anulaba y absorbía. Al regresar Marta a Florida, se enteró de que había sido despedida de su puesto en el hospital. Había corrido como la pólvora la noticia de su intento de suicidio y de su ardiente aventura con un hombre de Nueva York. Todo eso había dado mucho que hablar, así que en el hospital llegaron a considerar que no era apta para estar a cargo de dicha institución y la despidieron. Pese a que Marta intentó recuperar su empleo, llegando incluso a dar a conocer a los periódicos aquella injusticia, nadie llegó a prestarle atención, así que sin saber qué otra cosa hacer y sin tener a quién recurrir, en enero de 1948, Marta y sus 2 hijos se presentaron sin avisar en el apartamento de Raymond en Nueva York. A Raymond aquello no le hizo ninguna gracia y discutieron. Lo primero que hizo él fue sincerarse y contarle a qué se dedicaba realmente, engañar y robar a mujeres con las cuales se acostaba e incluso llegaba a casarse. A todo esto, Raymond parecía haber olvidado que en España seguía teniendo una esposa legítima e hijos. A Marta todo aquello no la echó para atrás, ni hizo que viera a su amante con menos amor y deseo, al contrario, aceptó la situación e incluso se ofreció a ayudarle en su, trabajo. Por su parte, Raymond añadió que no estaba dispuesto a tratar con los hijos de ella, que no la aceptaría con ellos.
Para Marta aquello no representaba un problema, ni corta ni perezosa, se comunicó con su madre por teléfono y le envió a los niños de regreso a Florida. Se desentendió completamente de ellos y nunca más les volvió a ver. Y es que para Marta ya nada importaba más que estar junto a su amado Raymond, aunque la mujer también tenía algo que objetar. Le dijo a Raymond que no estaba dispuesta a tener a la madre de Lucila viviendo bajo el mismo techo, así que ella misma, sin contemplaciones, echó a la pobre mujer a la calle. A partir de ahí comenzarían juntos su carrera criminal. En principio el plan parecía muy sencillo y siempre iba a tener el mismo modus operandi. Raymond Fernández respondía al anuncio de una mujer solitaria y adinerada, la seducía, le sacaba todo el dinero que le fuera posible y luego él y Marta, que fingía ser la hermana de Raymond, desaparecían. Si bien al principio les fue bien y sacaron una buena tajada económica de varias de las mujeres estafadas, Marta era una mujer muy celosa y controladora. Ella se presentaba ante la futura víctima como la hermana de Raymond, muy amable y considerada, pero al poco no los dejaba nunca solas y se volvía insoportable. Y es que Marta sufría unos celos enfermizos cada vez que veía a su amado seduciendo a otras mujeres, pero también sabía que si quería seguir viviendo junto a él no le quedaba otra que aguantar aquellas situaciones. Una de las víctimas de la pareja, Esther Gen, viuda y maestra jubilada, había llegado a contraer matrimonio con Raymond. Él no dejaba de presionarla para que le cediera sus pólizas de seguros y le diera su pensión, por lo que Esther, que había comenzado a sospechar, terminó abandonando a su nuevo esposo y a su insoportable hermana tan solo unas pocas semanas después de haberse casado. La mujer perdió un automóvil y $300 con todo el asunto, pero al menos consiguió un discreto divorcio y lo mejor, conservó la vida. En el vecindario comenzaban a correr habladurías sobre Raymond y Marta y sobre las mujeres de mediana edad que solían visitarlo y salir con él. Además, circulaban sospechas de que Raymond sí había estado involucrado en la muerte de la señora Thompson, la anterior propietaria del apartamento. Para colmo, una de las mujeres a las que había estafado se quedó embarazada y le exigía que se casara con ella. Raymond no lo dudó más, vendió el apartamento y junto a su supuesta hermana Marta fueron en busca de su nueva víctima, Myrtle Young, la que sería la tercera esposa de Fernández, segunda en Estados Unidos. Aunque lamentablemente esta no correría tanta suerte como la esposa anterior. Se habían casado en agosto de 1948, pero después de convivir poco más de 2 días, la mujer empezó a olerse las verdaderas intenciones de su nuevo esposo y también a darse cuenta de que su supuesta cuñada la miraba con odio y rencor sin motivo aparente. Marta, incapaz de controlarse y en la misma luna de miel de los recién casados, había montado una terrible escena de celos. Debido a esto, Raymond fue incapaz de consumar el matrimonio, cosa que molestó mucho a Myrtle, quien le amenazó diciendo: «Si ella no se va», refiriéndose a Marta, «me voy yo». Tuvieron una agria pelea entre los tres. Al final, la reciente esposa de Fernández sufrió un colapso nervioso y se tomó un frasco de barbitúricos, sufriendo una sobredosis que la dejó en estado comatoso. La pareja de amantes, Raymond y Marta, se deshicieron de Myrtle dejándola moribunda en un autobús rumbo a Arkansas, donde falleció durante el trayecto debido a una hemorragia cerebral. La pareja ganó, con esta muerte, $4.000 en efectivo que le habían robado a la pobre víctima. Para diciembre de aquel mismo año, Raymond y Marta se habían gastado casi todo el dinero que habían ganado con la venta del apartamento de Nueva York y los $4.000 estafados a Myrtle Young. Estaban prácticamente en la ruina, por lo que había que buscar rápidamente una nueva víctima. Y la encontraron en la persona de Janet Fay, de 66 años de edad. Janet era una viuda muy devota, así que Raymond, haciéndose llamar Charles Martin, fingió ser un hombre religioso y temeroso de Dios, ganándose la confianza de la mujer. Después de intercambiar una breve correspondencia, acordaron conocerse. Coincidiendo con las fiestas de Año Nuevo, Fernández se presentó en la casa de Janet, acompañado de Marta, la cual presentó como su queridísima hermana.
«Ayer perdí mi billetera. ¿Podemos quedarnos en su casa hasta que nos llegue más dinero?», le preguntó humildemente Raymond. Janet le dio aquel mismo día un cheque por valor de $2.500, prometiéndole que al día siguiente le daría otros 3.500. Fernández consiguió sin esfuerzo cautivar a la señora Fay, la cual, fascinada con su nuevo amor, aceptó sin dudar la proposición de matrimonio que él le hizo el 2 de enero. Los tres se instalaron en un apartamento que Raymond había alquilado en Long Island. Janet sabía muy poco del pasado de Raymond, por lo que empezó a interrogar a Marta sobre el que ella creía que era su hermano. Marta se negaba a hablar sobre la infancia de Raymond, por lo que a Janet comenzaron a saltarle las dudas. Aquella noche ambas mujeres se acostaron en la misma cama y Janet aprovechó para seguir acosando a preguntas a Marta, quien se mostraba taciturna y agobiada, por lo que al final Janet, molesta, le dijo que en cuanto se casara con Raymond, ella tendría que marcharse. Y dicho esto, se levantó de la cama dispuesta a hablar de inmediato con su prometido. Pero Marta, cegada por la ira, la siguió por el pasillo y con un martillo la golpeó violentamente en la cabeza. Raymond, alarmado por los ruidos y los gritos, se despertó y fue a ver qué pasaba. Se encontró con la sangrienta escena. Marta le convenció de no llamar a la policía, así que envolvieron la cabeza de Janet con una toalla, metieron su cadáver dentro de un baúl y lo ocultaron en el sótano de una casa que alquilaron en el barrio de Queens. Por suerte para ellos, el mismo día de la muerte de Janet Fay, Raymond recibió la carta de una de sus otras conquistas, Delphine Downing. Esta vivía en Michigan y era una viuda de 41 años, madre de una niña de 2 años de edad llamada Raynell. Después de intercambiar alguna que otra correspondencia, Fernández y Beck se mudaron a la casa de Delphine y así, rápidamente y sin boda de por medio, comenzaron una vida en familia todos juntos. Cada noche la nueva pareja se encerraba en su dormitorio y hacían el amor sin ningún tipo de disimulo, mientras Marta, que dormía en la habitación contigua, sufría una terrible tortura a causa de los celos que sentía. El 27 de febrero de 1949, Delphine descubrió que estaba embarazada. Marta, tratando de parecer solícita, le ofreció unas pastillas supuestamente abortivas, pero en realidad se trataba de una importante dosis de barbitúricos similar a los que habían acabado con la vida de Myrtle Young. No se sabe bien por qué decidieron matar a Delphine, pero esa misma noche Raymond colocó una almohada sobre la cabeza de la mujer, que se hallaba inconsciente, y le disparó con un revólver que halló en la casa y que había pertenecido al marido de Delphine. Después, Marta se ensañó con el cadáver. Tras el suceso y con la cabeza más fría, Raymond era todo un manojo de nervios. Estaba arrepentido y se sentía presa de la angustia y la desesperación. Pero Marta no perdió el control en ningún momento y fue ella quien amortajó el cadáver y limpió la escena del crimen. Después ambos enterraron a la mujer en el sótano de la casa. Aunque no había acabado todo, seguían teniendo un problema: ¿qué hacer con la niña, la hija de 2 años de Delphine? Sopesaron la idea de dejarla en un orfanato, pero temían que la niña pudiera contar lo que había pasado, así que 2 días después de haber matado a Delphine, decidieron acabar también con la vida de la pequeña Raynell. Raymond, aprensivo, se veía incapaz de hacerlo él mismo, así que obligó a Beck a deshacerse de la niña. Esta, sin ningún tipo de remordimiento, bajó con la niña al sótano y con gran frialdad la ahogó en una tina de lavar la ropa. Raymond la ayudó a enterrarla en el sótano junto a su madre. Enseguida los vecinos, al ver que Raymond y Marta se movían tranquilamente por la casa con toda familiaridad, pero no veían a Delphine ni a su pequeña hija Raynell, comenzaron a sospechar que algo había pasado. 2 vecinos se acercaron a la casa para preguntar por ellas y la pareja les dijo que Delphine y su hija estaban de viaje. Los vecinos, sospechando más si cabe con aquella explicación, decidieron llamar a la policía. Raymond y Marta, creyendo que les habían convencido y nada sospechaban, se fueron tranquilamente al cine. Cuando regresaron a la casa, allí les esperaba la policía con una orden de registro. A los agentes les bastó una breve inspección en el sótano para descubrir enterradas allí a la dueña de la casa y a su pequeña hija.
Raymond y Marta fueron por fin detenidos el 28 de febrero de 1949. A partir de ahí serían conocidos como los asesinos de los corazones solitarios. Una vez se dio a conocer los actos y crímenes cometidos por esta pareja, la opinión pública quedó horrorizada, sobre todo por el asesinato de la pequeña Raynell. Por supuesto, tuvieron un juicio amarillista, donde la prensa se encargó de difundir historias sobre perversión sexual supuestamente vividas por la pareja. Marta se enojó mucho por ello y por las burlas que los medios hacían sobre su físico, por lo que escribió cartas protestando sobre esto a los editores de los periódicos. Después de que exhumaron los cuerpos, se reabrió también el caso de Lucilla Thompson. Como existían pruebas de su implicación en el asesinato de Janet Fay, ocurrido en Long Island, decidieron mandar a los dos acusados a Nueva York, ya que en Michigan, donde se les había detenido, no existía la pena de muerte. En un primer momento, tras ser detenidos, Fernández y Beck se acusaron mutuamente de lo ocurrido, pero con el paso del tiempo sus mentes parecieron volver a la normalidad y se les veía visiblemente horrorizados por todo lo que habían llegado a hacer. Una cosa era estafar a solitarias viudas y otra asesinarlas y, peor, acabar con la vida de una niña inocente. Marta y Raymond confesaron haber cometido 12 crímenes durante el poco tiempo que había durado su relación amorosa. La mayoría de ellos fueron ejecutados por la celosa y dominante Marta de una manera violenta y sádica. Pese a la confesión de ambos, solo fueron aprobados y documentados los asesinatos de Janet Fay y los de Delphine Downing y su hija Raynell. Fue por estos crímenes por los que se les llegó a juzgar y a condenar, aunque se cree que pudieron haber cometido al menos 17 asesinatos más. Por otro lado, Raymond Fernández estaba encantado de haberse convertido en toda una celebridad. Con mala fama, sí, pero celebridad al fin y al cabo. Por su parte, Marta sollozaba y trataba de aparentar ser una víctima más por amor de toda aquella horrible situación. Durante el juicio, Raymond llegó a decir de un modo que parecía sincero: «Deberían matarme, he hecho cosas horribles, pero no tengo miedo a la silla». Marta Beck comentó en una entrevista para la prensa: «La mía es una historia de amor, pero solo aquellos que han sufrido por amor pueden entenderme». Sus abogados intentaron usar la estrategia de alegar a los dos acusados como incapaces mentales, pero no surtió efecto, ni tampoco cuando alegaron que el accidente sufrido años atrás por Raymond Fernández era el culpable de que hubiera cometido aquellos despreciables actos. Tras un juicio que duró 44 días, el 17 de junio de 1949, la pareja fue condenada a la silla eléctrica. Semanas antes de ser ejecutada, Marta no paraba de llorar en su celda, llena de dudas en cuanto a si Raymond la amaba de verdad o todo había sido una farsa. Raymond Fernández, mientras se llevaba a cabo el juicio y después de este, había hablado con diferentes psiquiatras sobre su relación con Marta Beck, por quien decía sentir, palabras textuales, un cariño sincero y una gran consideración. Los especialistas comprobaron que evitaba pronunciar palabras tales como querer o amar, lo que les convenció de que en realidad aquello que decía sentir por Marta era otra de sus artimañas para manipularla. En cualquier caso, 2 horas antes de ser ejecutados, Raymond le envió un mensaje a Marta en el que se podía leer: «Me gustaría gritarle al mundo el amor que siento por ti». Marta se sintió inmensamente feliz al leer aquello. Abrazó a una enfermera y le dijo: «Ahora sé que Raymond me quiere y puedo afrontar la muerte con alegría». El 8 de marzo de 1951, Raymond Fernández y Marta Beck murieron en la silla eléctrica en la cárcel de Sing Sing, en Nueva York. Y así termina nuestra historia sobre Raymond Fernández y Marta Beck, una pareja que transformó el romance en un juego peligroso, mezclando pasiones ardientes con oscuros secretos. Entre cartas de amor, engaños y crímenes, nos dejaron un relato que parece sacado de una película de suspense, pero con la desafortunada realidad de que todo fue cierto.
Antes de despedirme, quiero haceros unas preguntas. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Raymond Fernández y Marta Beck como pareja y sobre su trayectoria criminal? ¿Qué pensáis acerca de la actitud de las víctimas que permitieron el acceso de estos dos individuos, prácticamente unos desconocidos, a sus vidas y hogares sin saber lo que les esperaba? No olvidéis dejarme vuestras respuestas y opiniones en los comentarios, aquí abajo para que pueda leerlas. Y si os ha gustado el vídeo, tampoco olvidéis darle me gusta, compartirlo y suscribiros al canal para conocer juntos nuevas historias, interesantes curiosidades y misteriosos sucesos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!